Hey, ¿qué pasa mis queridos airdroppers? El día de hoy traemos un video un poco diferente porque quiero hablar acerca de Bitcoin. ¿Qué demonios va a hacer Bitcoin? ¿Vamos a subir? ¿Vamos a bajar? ¿Hasta dónde podríamos caer? Y si ya estamos en un bear market o todavía no. Para los que no lo sepan, yo estoy en el mercado de criptomonedas desde el año 2017. Empecé con el mineo de criptomonedas de Ethereum específicamente y pues me ha ido relativamente bien en este mercado. Así que creo que tengo un poco de experiencia para comentarles cuáles son mis expectativas para lo que queda del año, para 2025 y 2026, y cuáles son los dos escenarios que veo actualmente. Así que si les gusta este tipo de contenido, pues ya saben, me pueden apoyar con un me gusta y suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Y de esta manera pues van a apoyar el canal. Y también pues coméntenme si les gusta este tipo de videos hablando acerca del mercado, porque creo que podríamos agregar alguno de estos videos y algunos de estas análisis, por así decirlo, de manera más seguida en el canal, ¿vale? Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Entonces, yo aquí tengo el gráfico de Bitcoin. Yo sé que todos hemos estado sufriendo bastante con Bitcoin, que con qué es lo que va a pasar y que Bitcoin ha estado cayendo bastante. Aquí yo tengo dos recuadros, se los voy a poner muy sencillito, qué opino yo que puede llegar a suceder. Entonces, yo creo que Bitcoin actualmente está obviamente en una tendencia bajista, ¿vale? O sea, podemos ver cómo aquí teníamos este canal que parecía alcista, pero que terminó rompiendo a la baja justamente aquí. Ahora, aquí la verdad es que debimos de haber visto este tope en el mercado. ¿Por qué? Porque justamente aquí, cuando Trump fue elegido presidente, teníamos muchísimas promesas. Teníamos el ETF, bueno, el ETF ya estaba, pero bueno, estaban los inflows del ETF. Teníamos la reserva, ¿no? De valor de Bitcoin. Entonces ahí esto era otro todavía catalizador positivo. Teníamos la SEC, que iban a despedir personas de la SEC y que iban a quitar casos. Entonces teníamos muchísimos catalizadores positivos para Bitcoin, pero ¿cuál es el problema? Que la reserva pues murió, dijeron que no. El ETF pues ahí sigue, pero bueno, ya el ETF nos dio un pump bastante potente, ¿no? En el mercado. Entonces, todas estas cosas al fin de cuentas iban... ya eran promesas que ya se habían cumplido, ¿vale? O sea, eran cosas que ya se tenían en el mercado y que como no sucedieron como lo esperaba el mercado, provocaron ventas. Justamente cuando vimos un pump, que me parece que fue este de aquí, fue por lo de la reserva de Bitcoin y Solana y todo esto, pero como no fue lo que esperaba el mercado o lo que querían los crypto lovers, que yo me incluyo, pues terminó haciendo que cayera todavía más el mercado, ¿no? Entonces aquí creo que esto era algo muy claro que podemos también tomar en cuenta para el futuro, de un momento en el cual teníamos muchísimas promesas a futuro que pensábamos que iban a suceder, pero como no sucedieron de manera inmediata o no sucedieron como lo pensábamos, terminó haciendo que el mercado cayera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto, ¿cuáles son las opciones o qué es lo que estoy viendo ahorita? Actualmente y en general, si nos vamos a mercados o a ciclos anteriores, podemos ver que durante el bull run, y aquí también quiero agregar algunos indicadores, el MA, vamos a ver EMA, el Moving Average. Aquí está, vamos a agregar este del 20, del 50 y del 100. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo estamos prácticamente, o sea, por debajo de todos los indicadores, o sea, de todo lo que podríamos llegar a considerar un soporte. Prácticamente estamos por debajo de todo y están siendo resistencias todas, ¿vale? Aquí también podemos observar cómo normalmente nos manteníamos por encima de ellos aquí cuando estamos en un bull run, pero ahorita estamos por debajo. ¿Y cuando ocurre esto? Bueno, pues cuando entramos justamente en un bear market. De hecho, aquí, si nos vamos a esto de acá, podemos ver cómo una vez que se rompe la tendencia alcista, estamos por debajo de todas estas, aunque podemos tener unos rallies de poca recuperación, pero bueno, termina no siendo lo que esperamos, ¿no? Entonces, además de que estamos por debajo de todas estas, también creo que es importante mencionar que prácticamente siempre, siempre, siempre nos hemos mantenido en un bull run por encima del pico o del tope del ciclo anterior. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al ciclo del 2017, podemos ver cómo el pico fue de $20,000, caímos hasta los 3,000 y de ahí empezamos a ver la recuperación, ¿no? Entonces, si nos vamos al ciclo justamente del 2021 a 2022, digamos, aproximadamente, que seguramente es lo que ustedes mucho recuerdan con el bull run de las altcoins y todo esto, aquí podemos ver cómo justamente el mínimo fue por aquí, en los
Vamos a ponerlo ahí, ahí estamos, ok, más o menos. Aquí, o sea, el mínimo fue en los 28.741. O sea, este fue el mínimo del mercado en ese momento antes de recuperar y tener una recuperación bastante buena para volver a hacer máximos históricos y superar los máximos anteriores. Aquí el máximo anterior había sido en 64.000 y el máximo posterior fue en 69.000. Pero de nuevo, aquí lo importante es que nunca retesteamos estos niveles de 20.000. O sea, prácticamente se quedó bastante por encima. De hecho, si nos vamos aquí a una gráfica o bueno, un porcentaje, prácticamente, o sea, tuvo que todavía haber caído Bitcoin un 31% más de lo que ya había caído para llegar a estos niveles. Así que estamos hablando que si hubiéramos caído de aquí hasta el máximo anterior, Bitcoin hubiera caído un 70%, que para un bull run, que fue lo que terminó, o sea, seguíamos aquí en bull run porque la caída ocurrió desde mayo hasta prácticamente, digamos que aquí, hasta, me tapa, hasta agosto más o menos, de mayo a julio, ¿vale? Entonces, prácticamente este soporte es muy importante, o sea, el mantenernos por encima de el pico anterior es algo muy importante porque en todos los ciclos hemos visto que sucede. Así que yo creo que en el ciclo actual es sumamente importante y estas siguientes semanas van a ser críticas para lograr esto. O sea, los siguientes días a la siguiente semana, digamos 2 semanas, van a ser críticas. ¿Por qué? Actualmente estamos viendo que todo está cayendo. O sea, estamos viendo una locura las caídas en el S&P, en Bitcoin, en Ethereum, en todas, ¿no? ¿Y por qué nos concentramos en Bitcoin también? Porque pues es la moneda que rige a fin de cuentas el mercado de criptomonedas. Si a Bitcoin le va mal, a las otras les va a ir peor, ¿vale? Y si a Bitcoin le va bien, las otras les puede ir bien también o inclusive superar a Bitcoin, ¿no? Entonces aquí yo por eso tengo estos dos recuadros, ¿no? Este recuadro de aquí básicamente sería como que el recuadro ideal. En caso de que Bitcoin baje aquí, e inclusive llegue a tener un velazo por debajo del ciclo anterior, o sea, del tope del ciclo anterior de los 69.000, creo que aún así podríamos llegar a recuperar niveles muy, muy importantes, sobre todo por encima de los 100.000, ¿vale? Entonces, yo creo que si Bitcoin logra mantener y logra quedarse por encima de los $69.000, podríamos llegar a ver, no sé si un nuevo all-time high, pero muy, muy cercano. Entonces estaríamos repitiendo algo de lo que sucedió en 2020 y 2021 y 2022, donde aquí teníamos este movimiento. Vamos a poner una flechita. Aquí tenemos este movimiento de aquí, que nos mandó a la baja, pero de ahí logramos recuperarnos, ¿no? O sea, logramos ir de aquí y logramos recuperar de nuevo al máximo histórico. Entonces, inclusive, si vemos un poquito el movimiento cuando sucedió, esto sucedió en abril, que pues también estamos en abril ahorita, prácticamente no las mismas fechas, porque empezamos a caer desde enero, pero bueno, aproximado. Pero el bottom o el punto más bajo se alcanzó en julio. Y de ahí volvimos a ver una recuperación superando por muy poquito los all-time highs. Y aquí es donde la gente ya empezó a decir de que, oigan, ¿saben qué? Pues ya logramos superar nuestro máximo histórico anterior. Ahora sí nos vamos a los 100.000, que al final no sucedió, ¿no? Esa fue como que la promesa del ciclo anterior. Y esto tiene sentido, o tiene un poco de sentido que hayamos caído en esta trampa, porque, por ejemplo, en el ciclo del 2017 no vimos esto. O sea, vimos también una caída aquí. Vimos esta caída de aquí, que pasamos de los 20.000 hasta los, que habrá sido 11.000, o sea, una caída de un 50%. Una recuperación aquí también muy interesante que sucedió bastante rápido. Estamos hablando de diciembre a enero, o sea, en un mes caímos y volvimos a subir. Y aquí ya, ahora sí, volvimos a bajar y a perder todos los niveles, ¿no? Entonces, aquí les digo, tiene sentido que hayamos pensado que nos íbamos a ir a 100.000 porque nunca había sucedido esto en el histórico de Bitcoin, donde tuviéramos, o mínimo en años recientes, ¿no? O en ciclos recientes, donde hubiéramos bajado y hubiéramos de nuevo roto el alto histórico por segunda ocasión en el ciclo. Entonces, es interesante, pero creo que podemos aprender mucho, mucho de esto. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que yo opino? Lo que yo creo y lo que para mí sería una buena señal alcista para Bitcoin en el futuro sería que logremos mantener, de nuevo, rankear en esta área de aquí. Obviamente y muy probablemente vamos a ir a tocar esta parte de aquí abajo del canal. ¿Por qué? Porque el mercado en general está muy muy roto y muy dañado. Entonces, aunque caigamos a estos niveles de aquí, mientras no rompamos los máximos históricos anteriores, yo todavía estoy alcista y yo todavía creo que podríamos llegar a ver una subida por encima de los 100.000 e inclusive tal vez podamos llegar a ver la alt season porque todos van a estar de que ahora sí es la buena, vamos a subir, no sé qué, bla bla bla, y ahora sí tal vez lleguemos a los 100.000. De nuevo,
Hay dos opciones aquí. Para mí, si vemos a Bitcoin otra vez es 100,000, yo personalmente y mis otras criptomonedas se recuperan bastante, yo voy a vender una buena parte, como mínimo un 50%, si estoy en profit sobre todo, voy a vender una cantidad decente, simplemente por si acaso repetimos, por si acaso repetimos lo de 2017, que de nuevo fue un alto histórico en 20,000, una retesteada bastante fuerte de un 50% y de ahí intentamos un segundo alto histórico, no se logró, nos quedamos como un 20-30% por abajo y de ahí bear market. Entonces, si llega a suceder eso otra vez, yo por ese 20 o 30% que tal vez le pueda ganar, no me quiero arriesgar. Entonces es por esto que, en mi opinión, esta es la posición más alcista donde podríamos ver esto de aquí. Y yo creo que si vemos esto de aquí, sí podríamos ver altos históricos en los 120, 130 aproximadamente. Pero yo simplemente por temas de no querer cometer errores, voy a vender una buena parte por ahí de los 100,000. Ahora, este es el escenario de nuevo optimista, ¿no? Donde recuperemos, nos mantengamos por encima de los 69,000, recuperemos niveles por encima de los 100,000. Ahí cada quien puede hacer lo que quiera, no es consejo financiero, vender, comprar, lo que ustedes quieran. Y de ahí seguramente, pues ya ahora sí, bear market, ¿no? Muy probablemente. Ese sería el escenario positivo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el escenario negativo? Bueno, el escenario negativo sería que sí perdiéramos de manera convincente los 69,000. O sea que no solamente sea un velazo por debajo, sino que nos vayamos a este rango de aquí. Que podríamos establecer un rango por ahí de los 60,000 hasta los 68, 69,000, ¿no? Que Bitcoin estuvo intentando romper. Si nos fijamos aquí, hubo bastante resistencia en estas partes de aquí para poder romper este rango hasta que finalmente se logró y fuimos hacia arriba, ¿no? Inclusive cuando lo rompíamos, no pasábamos demasiado tiempo por encima del rango. O sea, un par de días y volvíamos a bajar, un par de días y volvíamos a bajar. Entonces, no rompíamos de manera convincente los 69,000, así que aquí, por lo mismo, creo que es un buen soporte, pero también va a ser una resistencia muy, muy fuerte de romper. Entonces, yo creo que en caso que tengamos la segunda función o la segunda que ocurra el segundo evento, por así decirlo, sería que caigamos hasta aquí, digamos, seguramente veríamos algo así como los 69,000, un flechazo por debajo, recuperaríamos hasta romper ahora sí el canal y empezar a ranguear en este largo inferior que vendría siendo desde, podríamos decir, los 60,000 aproximadamente. Sí, desde los 60,000 podríamos ver este rango de aquí como el rango bajista, ¿no? Esto significaría una caída de digamos, a los 60,000, de un 45, casi 50%, que otra vez lo hemos visto anteriormente en Bitcoin. O sea, aquí caímos de aquí a acá, vimos una caída de un 56%, entonces perfectamente podría pasar y recuperar, pero por el hecho de que vamos a estar rompiendo esta estructura de mantenernos por encima del alto histórico anterior, yo creo que esto sí nos haría una señal muy bajista para Bitcoin. Entonces, si bien hemos visto estas caídas anteriormente en un bull run de Bitcoin, creo que, e inclusive en el 2017 la vimos, o sea, de nuevo, si vemos esta de aquí, podemos observar cómo caemos de los, vamos a ver, de aquí a acá, un 41% y no recuperamos all time high, pero bueno, subimos bastante, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que si vemos esto de aquí, ahora sí yo creo que el bear market va a comenzar. Pero no creo que vayamos a caer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque sí o sí hemos estado cayendo muchísimo en general en el mercado de valores, que ahorita vamos a hablar del S&P 500, que también es muy interesante y quiero hablar de ello. Pero en general yo creo que si caemos a estos niveles de acá, de nuevo, seguramente una bajada, ranguear y después otra bajada para retestear estos niveles, yo creo que sí vamos a ver lo que se llama un relief rally o una subida de, no sé cómo se llama relief, pero como de descanso, por así decirlo, ¿no? Pero no creo que vayamos a superar los 100,000. O sea, si llegamos a ver algo así, yo creo que volveríamos a unos niveles superiores de aquí, de los 75,000, y tal vez en este rango de aquí, que estaríamos hablando de entre los 87 a los 78, más o menos. Entonces, probablemente lleguemos a los 90, o sea, muy seguramente vayamos a subir de los 60 a los 90,000 aproximadamente, o un rango similar a este, porque estamos muy sobrevendidos actualmente en el Bitcoin, en el mercado de criptomonedas y en el mercado tradicional. Entonces, es muy probable que si se da esta segunda ocasión, ranguemos aquí y de ahí empecemos a ver una subida. Pero sinceramente yo creo que si rompemos la estructura de Bitcoin o la promesa o como la regla, por así decirlo, de que no baje o no esté por debajo de su último alto histórico, yo creo que así ya no tendríamos el
volumen o la potencia para volver a superar los 100,000, al menos de mi punto de vista. Yo creo que nos quedaríamos algo así como en los 90,000, que podría ser algo similar a lo que sucedió en 2017, ¿vale? Yo creo que ese sería el segundo escenario y en el que estoy, o en el que yo sería un poco más bajista, ¿no? Ahora, algo que también quiero mencionar y el por qué yo creo que, o cuánto le daría a cada escenario, es difícil de decir. Yo creo que ahorita estamos muy sobrevendidos. Si nos vamos al S&P 500, para la gente que no está tan acostumbrada al mercado tradicional, que el S&P caiga de estos niveles, o sea, que caiga un 22%, es una absoluta locura. O sea, un 22% te pone en terreno de decir que estamos en un bear market en el S&P 500 y en el mercado tradicional. Ahora, ¿por qué se están dando todas estas bajadas en el S&P 500? Porque, bueno, simplemente las tarifas de Donald Trump, ¿vale? Pero, sinceramente, es que ya no hay tantas noticias malas que nos puedan dar. Obviamente todavía pueden haber más cosas, más tarifas, más todo esto, pero llega un punto en el que dices, es que no sé qué tanto más pueda bajar el S&P 500, ¿no? O sea, estamos en niveles de 2020, o sea, de altos históricos de 2022, prácticamente estamos a nadita de tocarlos, o de hecho creo que ya los tocamos, no estoy seguro, pero creo que prácticamente ya estamos ahí. Entonces, realmente, o sea, ¿qué tanto más? O sea, es que mira esto, estamos bueno, no sé si está recta esta cosa, pero estamos prácticamente ahí, ¿eh? O sea, de altos históricos del último bull cycle, por así decirlo, del S&P 500 antes de bajar de su alto histórico de aquí a su mínimo de acá. Pero es que estamos hablando que su mínimo del alto histórico fue de un 27% y esto fue en 330 días, ¿vale? O sea, en 330 días se dio esta bajada. Y aquí estamos hablando que esta misma bajada aproximada se ha dado en ¿cuántos días? En 60 y... Bueno, es que lo tengo que poner hasta aquí, ¿no? En 48 días, ¿vale? O sea, también es una locura la velocidad con la que ha estado bajando el mercado. De hecho, aquí creo que me equivoqué porque creo que lo puse muy, muy largo. A ver, de aquí a aquí. Sí, 287 días, ¿vale? Entonces, hemos caído prácticamente muy cercano a lo que caímos durante este bear market, por así decirlo, antes de empezar la recuperación. En vez de en un año, en poco más de un mes y medio, ¿vale? O bueno, poquito menos de mes y medio. Entonces, realmente llega un punto en el que, aunque sí la macroeconomía esté un poco mal y tengamos todo esto de las tarifas así, llega un momento en el que tiene que dejar de caer y tenemos que ver una recuperación y un relief rally, de nuevo, similar a lo de Bitcoin, que vaya a apoyar. Entonces, ahorita estamos muy, muy, muy a las manos de lo que haga la Fed y de lo que haga Donald Trump actualmente. ¿Por qué? Porque si la Fed hace algo similar a lo que hicieron en 2020, justamente aquí, el 18 de febrero de 2020, vamos a ver qué hizo Bitcoin el 18 de febrero del 2020. Bueno, creo que Bitcoin aquí tampoco no hizo mucho. El que les dije, el 18 de febrero del 2020, bueno, sí, aquí justamente si sucede algo similar a lo que hizo la Fed en ese tiempo, que básicamente fue la pandemia, caímos como locos. Aquí Bitcoin cayó de los 10,000 a los 3,700, una locura, un 70% casi casi. Y de ahí vimos la subida, ahora sí, de aquí a los 60,000, o sea, de los 3,000 a los 60,000, ¿vale? En un año. Entonces, si sucede algo similar a esto, es porque la Fed va a comenzar a imprimir dinero. ¿Por qué? Porque tienen que rescatar a los mercados de alguna forma para evitar que siga cayendo y que básicamente se vaya a la mierda la economía de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, podríamos ver algo similar a lo que ocurrió aquí en 2020, donde empieza a caer el mercado de valores una locura y la Fed se ve obligada a bajar tipos y a empezar a imprimir dinero, ¿vale? Ay, perdónenme, eso no lo quería hacer. Ahí estamos, ok. Entonces, podemos ver algo muy similar. De hecho, inclusive si vemos un poquito la estructura de ambas bajadas, tanto del 2020 como la actual, o sea, podemos ver cómo aquí tuvimos un pico, aquí tuvimos un pico y de ahí una bajada pronunciada aquí también. Y de ahí, pues bueno, ya prácticamente nos quedaría el mensaje o que la Fed confirme que van a comenzar a subir. Aquí estuvimos, vamos a ver, vamos a agarrar de aquí a aquí. O sea, aquí fue una caída de un 35% en 33 días, ¿vale? 35% en 33 días. Y aquí estamos hablando de una caída de un 21% y ahorita van al parecer 50 días, ¿vale? Entonces, pues también hemos visto una caída muy, muy importante. Entonces, y esto no es una pandemia, ¿vale? Simplemente son tarifas, también para que pongamos un poquito en perspectiva las cosas. No está ocurriendo algo en donde nos van a encerrar a todos, no va a haber trading, no van a poder, o sea, trading
de equipos o de goods o todo esto, pero pues simplemente es tarifas, o sea, las tarifas es lo que está destruyendo el mercado actualmente. Entonces, yo sinceramente creo que esto sí le va a forzar la mano a la Fed. Y realmente solamente va a quedar esperar a ver cómo se comporta Bitcoin. Yo no dudaría que en las siguientes semanas veamos una recuperación de Bitcoin y esto podría ser muy bueno. Pero si siguen saliendo malas noticias, si la Fed no empieza a imprimir dinero o a bajar los tipos de interés para o terminar QT también puede ser una de las opciones para intentar ayudar un poquito al mercado tradicional, porque Bitcoin se la pela a la Fed, ¿vale? O sea, eso es importante mencionarlo, se la pela, pero el mercado tradicional no. Entonces, si logramos ver que la Fed haga algo de esto, vamos a ver una recuperación sí o sí, y ahí sí creo que podremos volver a ver los 100,000 o los 110, ¿vale? Entonces, eso sería suponiendo que la Fed haga algo. Si la Fed no hace nada, pero tampoco hay noticias malas, yo creo que mientras nos mantengamos en estos niveles podríamos ver recuperaciones decentes en el mercado. Si vemos noticias malas y sigue cayendo y la Fed no hace nada, tristemente yo creo que ya sí vamos a estar o tenemos que ver ya la posibilidad de ver mucho dolor en el mercado en las siguientes semanas y perder los 69,000 y probablemente adentrarnos a esta zona de los 60,000 o inclusive bajar hasta esta parte de aquí, que vendrá siendo pues casi los 50,000 dólares, ¿no? Esto sería el peor escenario donde haya más noticias malas, más noticias de tarifas negativas y que la Fed no haga nada para imprimir dinero. Entonces, este sería el peor escenario. Yo sinceramente ahorita simplemente estoy esperando a ver qué señal me da Bitcoin. Personalmente, si Bitcoin llega a bajar a los 70 o así, yo le voy a meter un long, porque independientemente de si baja a los 60 o así, o sea, voy a poner una, o sea, que me liquiden en los 55 o así más o menos, pero si baja aquí, pues no pasa nada, porque yo sí creo que vamos a ver una recuperación en algún momento, pero creo que todavía hay espacio para caer más, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las opiniones de lo que estoy viendo actualmente en el mercado, un poquito de mis estrategias que voy a estar haciendo en las siguientes semanas. Y pues sí, si les gustó el video, un poquito hablar acerca de este mercado, de cómo lo estoy viendo actualmente, un poquito de mi análisis, pues déjame en los comentarios porque de verdad lo aprecio muchísimo. Si te gustó y todo esto, pues perfecto. También ponme tus opiniones del mercado, qué crees que va a suceder y todas estas cositas. Y ahora sí, sin más, mis queridos airdroppers, espero que les haya gustado el video, pueden dejar su me gusta y suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Nos vemos en el siguiente, espero que se hagan absolutamente multimillonarios. Adiós.